Buenas tardes. Para mí en realidad es un honor estar aquí con ustedes en este evento porque ha tenido una repercusión que la verdad no la esperábamos. O sea, ha mejorado muchísimo con respecto a otros años y nos ha dejado satisfechos la calidad de los invitados, la calidad de la convocatoria y la calidad de la organización. Yo no estoy adentro, solamente participo en esta mesa, pero he visto con mucho gusto este evento que nos llena de orgullo que se esté realizando aquí en mi país, Nicaragua. Y me siento honrado de estar aquí con 4 panelistas en este conversatorio, personas que la mayoría de ellos los he leído en algún momento, de esas personas que uno lo lee y dice, hombre, cuando sea grande yo quiero escribir como ellos, por eso me siento muy a gusto de estar aquí. Y en realidad son personas que herederos de esa tradición de literatura y periodismo que tiene nombres como el de García Márquez, como el de Kapuscinski, como el de John Lee Anderson, como el Truman Capote. O sea, esas personas que uno no logra distinguir la frontera entre dónde comienza el periodismo y dónde termina la literatura. Y precisamente ese es el tema con que me gustaría iniciar este conversatorio, que hay exactamente una frontera entre periodismo y literatura que los diferencia, si es que le existe, o estamos hablando de oficios compartidos, como suelen decir los grandes. Me gustaría comenzar con Alberto, que de alguna manera ya ha externado alguna opinión sobre esto, sobre las fronteras entre literatura y periodismo. Buenas tardes para todos. Bueno, es un tema en el cual se suele conversar a partir de equívocos. Primero hay que diferenciar literatura y ficción, que es donde aparece el elemento que confunde a mucha gente, que creen que se trata de dos cosas distintas porque asumen que periodismo es una cosa y la ficción es otra, y por supuesto que es así. No me gustan ciertas categorías como periodismo literario, a mí no me gusta hablar de eso. En una época usé esa frase. Me gusta hablar de periodismo bien escrito y mal escrito. A veces el bien escrito está tan bien escrito que indudablemente se puede tomar como literatura, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees una columna de Paco Umbral, o cuando lees una columna de Leila Guerriero, o cuando lees Hiroshima de John Hersey, que es un reportaje, o cuando lees un perfil de Gaita Les, tú estás leyendo un texto que es periodismo, porque está investigado con las herramientas de un reportero, y es literatura porque está escrito con belleza estética, ¿no? Yo ayer decía acá que la literatura y el periodismo son dos habitaciones de la misma casa, que me gusta esa analogía porque nos recuerda que pertenecen a la misma casa, pero también nos recuerda que son dos espacios distintos, ¿no? Lo que sí hay que diferenciar, repito, es el tema de la ficción, porque, como decía García Márquez, una gota de ficción contamina un océano de realidad, y por eso en el periodismo narrativo de calidad la figura del fact-checking, de los verificadores de datos, es tan importante como la del que escribe el texto, ¿no? Porque es lo que va a garantizar la credibilidad, no solo la verosimilitud, sino también la credibilidad de la pieza. Cuando uno lee un libro como La banda que escribía Torcido, que nos cuenta la historia de las grandes piezas del periodismo narrativo en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, uno ve toda la lucha que hubo para salvaguardar la veracidad de esos textos, ¿verdad? Así que eso te diría por ahora, no confundir ficción con literatura, y creo que, como decía Tomás Eloy Martínez, en los géneros narrativos del periodismo y aún en los editoriales, cuando están bien escritos, perfectamente son periodismo y también son literatura. Sabrina, ¿estableces alguna diferencia, alguna frontera? Porque hablaba Alberto de que, o sea, sí hay
o sea, no confundir ficción con literatura, y que son partes complementarias, cuartos, dice él, de la misma casa, pero hay periodismo que no cabe de ninguna manera en la definición de literatura. ¿Vos establecés alguna frontera, algo que define aquí comienza el periodismo y aquí comienza la literatura? En realidad lo que yo pienso es que hay no ficción bien escrita y no ficción muy mal escrita. Sí. Entonces, la no ficción bien escrita, donde uno ve el oficio de quien escribe, el mimo a las palabras, la inteligencia de la mirada, de escoger, de contarte algo trascendente, de no hacer un registro acumulativo de escenas, sino de llevarte a ver algo más, es la diferencia. Entonces, para mí, la diferencia es esa, la diferencia del oficio de quien le da a la no ficción una categoría de respeto. Entonces tendemos a poner esta dicotomía a periodismo y literatura, y haciendo del periodismo como un sinónimo de estos textos escritos al apuro y un poco con descuido, y a la literatura como estos textos que llevan todo un arte y no merecen compartir el espacio con el otro. Pero yo soy de la generación que creció admirando el trabajo de García Márquez y leer la vaca que viene y que interrumpe, una vaca que inaugura el domingo en medio de la semana, leer La jirafa, leer el relato del náufrago. ¿Dónde hay ahí una diferencia con la literatura? Son textos que a uno le vuelan la cabeza y que ayer decía Leila Guerriero, te crean esta ilusión de que tú también puedes llegar allá por la maestría de cómo ha sido trabajado el lenguaje. Entonces, para mí la frontera es eso, o sea, en el oficio, en saber hacer bien, cumplir con tu trabajo y escribir bien, respetar esta caja de herramientas que es el idioma. De quienes estamos acá, 4 somos periodistas, pero Clara se define, de entrada me dice, yo no soy periodista. Nos gustaría ese punto de vista desde la literatura, desde una escritora que hace libros y hace novela, ¿cómo ve el periodismo y la crónica en particular? Sí, mira, ¿se oye algo? Sí. ¿Sí o no? ¿Se oye? Sí. Bueno, primero agradeceros que me hayáis invitado a esta mesa donde soy, como dicen en mi tierra, un peludo de regalo, ¿no? Lo que hice cuando me invitaron fue reflexionar sobre el tema y me parece que son vasos comunicantes, pero no son lo mismo, evidentemente. O sea, cuando hay un código de lectura diferente, o sea, cuando yo leo un artículo en prensa, doy por hecho que los datos están cotejados y que eso es verdad, si es que existe la verdad. Y cuando escribo ficción doy por hecho que la verdad puede estar integrada, pero no es lo esencial. Entonces lo que hice fue buscar ejemplos en la literatura de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón se va de viaje a descubrir América, él escribe una serie de cartas que en teoría son objetivas, pero ya cuando llega a Canarias ve hombres amarillos. O sea, su manera de ver el mundo determina una actitud que ya es literaria. O sea, que si la viéramos hoy en día no podríamos decir esto se puede cotejar, porque eso es un disparate. O sea, que los datos no se pueden cotejar tan claramente. Luego hay un texto de Jonathan Swift que se llama Una propuesta particular, me parece, o algo así, que muy seriamente propone que frente al hambre en Irlanda en 1700 y pico, la gente se coma a los niños. Es una solución para el problema del hambre y para la crianza de los niños. O sea, un niño bien alimentado será un niño mejor comido. La manera de estar contado es periodística, pero lo que está diciendo es un disparate. Y el texto aparece en los libros de sociología como una propuesta real, cuando tiene un elemento de ficción potentísimo. Por otro lado, pienso que Dickens podría ser leído como periodista hoy en día. Si quisiéramos hablar de la Inglaterra victoriana, no hay nadie que nos diría tanta verdad como Dickens, mucho más que los periodistas de la época, probablemente. ¿Ves que lo veo muy paradojal? Y por otro lado, pienso que los escritores usamos la verdad cuando hacemos autobiografía y la manipulamos y también mentimos. Entonces, esta mezcla entre ficción y realidad a mí me parece sumamente inquietante.
¿no? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que podemos creer? No estamos basándonos en ideas de tengo razón porque escribo en un periódico, es verdad porque escribo en un periódico, es mentira porque escribo en un libro. Creo, bueno, que es un tema, o sea, abiertamente inquietante. Después lo podemos profundizar, ¿no? Claro que sí. Precisamente el tema nuestro es la crónica periodística y la literatura, y es en la crónica donde más encontramos esos elementos que nos hacen pensar qué licencia se puede tomar un periodista para construir y contar, hacer un relato, que no la puede tomar en la nota informativa, no la puede tomar en una entrevista, digamos. Manuel, ¿cómo ves el asunto vos? Porque como decía ella, hay relatos incluso viejísimos. A mí me gusta, por ejemplo, Stefan Zweig, esos perfiles que hace, y yo digo, ¿cuánto de eso es verdad de lo que me está contando? El retrato de Fouché, que conoce todos los detalles de lo que pasó, de lo que comió y lo que se dijeron. Y a veces en las crónicas encontrás elementos que te hacen dudar. ¿Realmente sabe el periodista? ¿Sabe, es cierto todo lo que me está contando o se está tomando alguna licencia? Buenas tardes. Gracias por la invitación, es la segunda ocasión en la que estoy aquí y es un placer inmenso. Ayer no lo dije, lo digo hoy antes de volar a casa. Hacerse esa pregunta, ¿cuánto de esto es verdad?, es el verdadero fracaso de un periodista. Es decir, cuando un lector se está preguntando cuánto de esto será verdad, es que el que lo ha escrito no aspira a hacer una crónica periodística. Me ocurrió exactamente lo mismo y me gusta que pongas ese ejemplo, el ejemplo de Fouché de Stefan Zweig, ¿no? Hay que tomar el personaje real, pero soy incapaz de leerlo como un texto periodístico. No ya por las herramientas, no ya por el estilo, no ya por la prosa de Zweig, en fin, por el relato construido de una forma brillantísima, literaria, perfectamente literaria, sino porque evidentemente que no hay fact-checking, no hay, quiero decir, no, sabes de sobra que es un relato que puede coger una base real, que de hecho coge muchas bases reales, pero a partir de ahí deja volar la imaginación. Yo creo que una de las grandes diferencias entre el periodismo y la literatura es que en la segunda cabe el hecho artístico. El hecho artístico es un hecho que nos atrae a todos mucho más como lectores y como autores porque nos permite dejar volar la imaginación. Un jugador en un campo de fútbol que trabaje de media punta no es lo mismo que un jugador que trabaje de lateral derecho, donde tiene unas obligaciones y tiene unas leyes. El media punta puede inventar y por lo tanto su juego es más lúcido, ¿no? Un escritor, un novelista, un hombre de la literatura puede hacer ficción, puede convertir, puede cambiar el relato para hacerlo más a su gusto, desde luego más al gusto de los lectores y también más al gusto de un patrón universal. Puede construir personajes que todos sabemos ficticios, pero en todos nos reconocemos perfectamente porque funcionan como una forma de ser o como una forma de conducirse en la vida. El periodista tiene que sujetarse a las normas que tiene. El periodista si dice que una persona en la crónica, en la larga crónica, o en el libro de no ficción, aunque sea una crónica de 500 páginas, si dice que tal persona sale a las 5 de la tarde de casa, tuvo que haber salido a las 5 de la tarde de casa. No puedes estar preguntándote que a lo mejor salió a las 6. A lo mejor esto es mentira, pero luego la reunión que mantuvo más tarde sí que es verdad. Si tú dices que ese hombre mantuvo una conversación y a esa conversación le pones comillas, o le pones o para hacerlo más literario, para hacerlo más atractivo, le pones formato de diálogo con su guión, tú tienes que tener la certeza de que esa conversación sucedió prácticamente así, con esas casi mismas palabras, y por lo tanto tienes que decirle al lector cómo lo sabes. Pongo un ejemplo. En alguno de los reportajes que he hecho he tenido acceso a una fuente muy valiosa que me ha contado el relato prácticamente en primera persona. Yo, para evitar meterme en primera persona, que no lo hago nunca, yo soy periodista, lo construyo en tercera, lo hago todo de tal forma que parece que yo estoy allí, ¿no? Pero sin citar a nadie, sin decir de dónde ha salido esto. Se lo di a una compañera mía y me dijo, este relato es maravilloso, no sé de dónde lo ha sacado, el relato no era mío, el relato era de una persona, pero lleno de detalles a los que no tenía acceso otro periodista. El problema que tengo con esto es que estás en la habitación de matrimonio, estás en el salón, sabes perfectamente a la hora que salió de casa, el lector al segundo párrafo está diciendo, ¿por qué está contándome esto? ¿De dónde ha sacado esto? Tienes que decir más o menos de dónde viene, no cites el nombre. Tienes tácticas para evitar desnudar a una fuente, tienes formas de decirlo, pero tienes que contarlo. Yo cuando estoy leyendo algo y algo realmente, entre comillas, literario, porque es de una información valiosísima y está contado de una forma muy lúcida,
necesito saber por qué lo sabe. Hay un hecho, en una de las biografías de Baltasar Garzón, que escribió Pilar Urbano, que se titulaba El hombre que veía amanecer. Baltasar Garzón, el juez español, bueno, aquí es sobradamente conocido. Ella hace una biografía muy pormenorizada del juez Garzón y recreándose en muchísimos detalles. Evidentemente el juez había trabajado con ella, era una biografía autorizada y le había contado, pues en fin, prácticamente sucesos relevantes, pues desde la detención de Pinochet hasta la operación Nécora en Galicia y en fin, los grandes casos que ha llevado el juez. Y hay un momento de la narración, hay un momento del libro en el que ella dice: el juez Baltasar Garzón se levantó ese día a las 6:30 de la mañana y mientras estaba sentado en la cama, después de ponerse el calcetín en el pie izquierdo, pensó, y tú dices, joder, ¿se acostó con Baltasar Garzón? O peor aún, Baltasar Garzón le dijo, y mientras me ponía el calcetín en el pie izquierdo, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Pero claro, se llega a la recreación de detalles tan delicados que dices, o Garzón perdió la perola y les estaba explicando que se había puesto no el derecho, ¿no?, el calcetín del pie izquierdo, y con el otro pie aún desnudo pensó, pues tendría que llamar a declarar Quiero decir, si pones un detalle de esa calidad, tienes que decir de dónde lo sacas. Eso es lo que te convierte a ti en un periodista con credibilidad. Porque si no lo cuentas, el lector se aparta un momento de la narración y empieza a pensar por qué sabe esta mujer en qué pie se ponen los calcetines Baltasar Garzón al despertarse a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Para el relato, para la literatura, insisto, otra vez entre comillas, la desaparición de fuentes es vital. Construyes una narración, el estilo fluye, el narrador es casi prácticamente omnisciente, pero estás contando hechos de la vida real, estás contando cosas que han pasado o cosas que están pasando. Por lo tanto, tienes que armar ese relato y tienes que decirle al lector cómo lo has conseguido. Tienes que explicarle de dónde sale toda esta información. Porque uno de los conflictos que enfrentamos cuando estamos escribiendo precisamente es esa, la construcción. Y aquí me voy a robar un concepto que dijo Clara antes en la conversación previa, que es la verdad, la diferencia que hay entre verdad y verosimilitud. Entonces, nosotros a veces construimos escenas, construimos ambientes, construimos en base a lo que nos relatan otras personas. Y, pues, como no podemos estar citándolo todo el tiempo y decir, dejamos fluir el relato, estamos tomando como cierto que fulanito de tal se puso el calcetín con la mano izquierda porque me lo relató alguien que conoció la escena y al cual yo le doy credibilidad. Alberto, por ejemplo, que en su libro sobre Kid Pambelé, un libro magnífico que me leí con mucho gusto, construye unos ambientes que uno se hace esa misma pregunta. ¿Cómo llegaste a saber todos los detalles cuando estaba en el manicomio, o en el psiquiátrico? Los diálogos que se suscitaron y todas esas cosas, pues cómo se resuelve esa situación dándole verosimilitud y siendo verdad. Bueno, la forma de construir la veracidad es averiguando la información, y la verosimilitud es siendo capaz de utilizar solo los detalles que resulten creíbles y absteniéndote de utilizar los que no podrías hacer creíbles si tú no pudiste reconstruir bien eso que estaba allí, ¿no? Tú te refieres a lo de Pambelé. Bueno, ahí están las voces, son 54 personas con las que hablé para recrear la vida de Pambelé, más la andadura mía con él a lo largo de 2 años, ¿no? En valles, en montañas, en todas partes. Te pongo un ejemplo. Cuando aquí Pambelé fue un boxeador colombiano, fue nuestro primer campeón mundial, el hombre que nos enseñó a ganar, porque vivíamos de victorias morales, ¿no? Cuando yo era niño, los adultos celebraban un empate en un partido de fútbol. Colombia en el Mundial de Chile 62 empezó perdiendo por goleada contra la antigua Unión Soviética, 4-0 íbamos perdiendo, y al final el partido quedó 4-4. Entonces cada vez que se cumplía un aniversario de ese empate, en Colombia lo festejaban, ¿no? Le partían torta, lo aplaudían y había himno nacional y todo. Incluso había algo muy simpático, y era que los rusos tenían en la camiseta las letras CCCP y los adultos decían que eso significaba con Colombia casi perdemos. Entonces,
cuando aparece Pambelé, Pambelé nos enseñó a pasar de las victorias morales a las victorias reales. Cuando yo era niño, Pambelé era mi héroe, y cuando me volví adulto, Pambelé era un antihéroe, un mendigo, un hombre de la calle. Entonces todo parte de una pregunta elemental: ¿qué hay entre el antihéroe de mi adultez y el héroe de mi infancia? Y para responderme esa simple curiosidad, me acerqué tanto como pude. ¿Qué pasaba? Que el cuento que yo había oído contar de Pambelé es que era drogadicto. Eso era lo que la gente decía. Cuando yo me acerco, lo que veo es un hombre secuestrado por su personaje. Un hombre que vive anclado en un vagón del tiempo donde la vida es de color sepia, ¿no? O sea, un hombre que no sabe diferenciar lo que pasó de lo que está pasando. Un hombre que va a un restaurante, almuerza, y cuando le van a cobrar dice: ¿tú sabes a quién le estás cobrando? ¿Tú sabes quién soy yo? Y levanta puños los platos y se va. O un hombre que llega de noche a la casa y cuando encuentra la ropa tendida en la cuerda del patio, empieza a darle puños a las camisas, y cuando la última de las camisas cae a la lona, que es el piso, va y se acuesta feliz. Todo eso, ¿por qué lo sé? Porque me lo cuenta la gente, porque me quedo, porque regreso, porque vuelvo tantas veces como sea necesario volver. Gaitales habla del fino arte de frecuentar. Me parece que no hay periodismo que sea... El periodismo se empobrece cuando no sabe tomar distancia del turismo. Es muy fácil encontrar en un diario notas que yo digo: eso no es periodismo, eso es turismo. Simplemente pasaste por la plaza, viste que cagó una paloma y ya, no más. No has tenido tiempo de hacerte a una conciencia de qué es lo que está pasando allí, ¿verdad? A mí me gusta mucho la definición de narrar que da Robert Louis Stevenson. Yo he leído mucho a los autores de ficción, porque ahí es donde está la cosa. Me gusta ser periodista, pero creo que si uno se dedica solo a leer periodismo, no aprende ni periodismo ni aprende a escribir. O sea, porque Robert Louis Stevenson decía, contar historias es escribir sobre gente en acción. A mí no me gusta quedarme como esclavo del testimonio de la gente, de lo que me cuenta la gente. Alma Guillermo Prieto le llama a eso el síndrome del entrecomillado, que es que vas a hablar con una persona, con una grabadora, y a veces el diálogo es lo que pasa entre el ascensor y el restaurante. Cuando el tipo llega, te jodiste, se acabó la entrevista. Y entonces todo el mundo anda con una grabadora y el periodismo se ha ido volviendo polvo de gallo, ¿sabes? Polvo de gallo. Polvo de gallo, todo el mundo anda de afán, todo el mundo anda tratando de sacarle una nota de la boca al otro y ya no se toman el trabajo de quedarse, ¿me entiendes? De estar ahí para ver qué diablos es lo que está pasando más allá de la primera impresión, ¿verdad? ¿Cómo remato lo de Pambelé? Inmediatamente que me aproximé a él, que descubrí que el drama de él es no saber haber tomado distancia del que fue para construir una nueva vida. Un día, ya yo sospechaba que el problema de él es el ego ese que tiene un ego de tremendo, ¿no? Iba con él en un taxi en Bogotá y entonces el taxi no avanzaba porque había embotellamiento en el tráfico, ¿no? Y entonces él se bajó histérico, tiró la puerta muy duro, se fue, rabioso, me dijo: yo no sé cómo te aguantas esta ciudad de mierda, me dijo. Y se fue. Yo pagué la carrera y cuando me lo alcancé, ya Pambelé no estaba histérico, porque ya entonces la gente de la calle lo había reconocido y él iba haciendo la V de la Victoria, caminando con el aguaje de Pedro Navaja, tirando besos, porque estaba representando el papel que le gusta representar, el de eterno campeón. Entonces, un vendedor de sombreros mexicanos de charro tomó un sombrero y le dijo: Champion, te regalo ese sombrero. Y Pambelé le dijo: no, hombre, si me pongo esa vaina no me conoce nadie. Fíjate que yo no podría llegar ahí jamás con una pregunta, jamás, o sea, no existe la mínima posibilidad de que una pregunta me conduzca a esa revelación. Lo único que existe para lograr eso es el acompañamiento, emprender a fondo la aventura de estar con la gente hasta que aparezca algo que valga la pena. Sabrina, para ir avanzando en el tema de la crónica, bueno, ¿cómo vos considerás la salud? Estamos viviendo tiempos en que el periodismo se ha visto, digamos, sacudido por las nuevas plataformas tecnológicas, nuevas formas de contar las historias, y la crónica, digamos, es el género viejo que pervive en algunas
publicaciones de ciertos tipos y que está buscando cómo sobrevivir en los nuevos tiempos. ¿Cómo ves vos desde tu perspectiva la salud de la crónica actualmente? Bueno, yo creo que goza de muy buena salud porque, la verdad, desde que yo era estudiante de periodismo, que me arrepiento de haber estudiado periodismo, hubiera estudiado otra cosa, porque al final la escritora me iba a llamar, el asunto, no, la crónica se está acabando. Cuando estaba en el periódico, yo trabajé 12 años en un periódico, se inventaron un concepto del lector que no lee. Entonces, no, hay que hacerlo más pequeño, hay que hacerlo más breve, hay que no sé qué, porque el lector no está leyendo. Entonces, el lector que no lee. Yo la verdad huí de ese afán, huí del periódico. No he vuelto a una redacción porque lo que yo quería era poder trabajar y desarrollar los temas y poder escribir las crónicas, escribir historias de la gente. Entonces, yo no estoy viendo que hay así, que la crónica esté en peligro, porque a los lectores les gusta leer. Internet también hay esto, el síndrome de la radio. Llega a la televisión, la radio va a desaparecer. Cuando comenzó Internet a integrarse, las plataformas a tener una mayor permeabilidad en las poblaciones, a llegarnos las noticias a los celulares, también se pensó, se va a acabar, pero no, la narrativa debe existir, porque a la gente le gusta la pausa, le gusta la lectura, le gusta entender el mundo. Y en tres líneas, por mucha capacidad de síntesis que tenga quien esté escribiendo esas 3 líneas, el mundo no cabe. A mí me gusta ir y hacer este trabajo absurdo del cual en las 12 páginas que termino escribiendo para hacer el perfil de una persona, está el 25% de toda la información que recogí, que es un sumergirse en un río y empezar a pescar y luego salir y yo trabajo mucho para Etiqueta Negra. Nosotros hablamos de las cajas chinas, que lo puedes también ver como el símil de la columna vertebral. Buscar el camino de esa historia y buscar cuáles son los afluentes de esa historia. Tenemos lectores, tenemos libros de crónica que se están editando y gente que los compra. A veces uno piensa, bueno, no, nos leemos entre nosotros, solamente los periodistas leen periodistas, pero eso no es cierto. Existen lectores, gente que nunca en la vida consideraría sentarse frente a un teclado para elaborar una historia, pero quiere entender el mundo de otra forma, a través de las personas, a través de otras miradas, a través de otros personajes. Eso. A ver, que quien quiera intervenir sobre la opinión de otras personas las puede hacer en cualquier momento. Clara, ¿alguno de tus consejos de tu experiencia? No estoy para aconsejar porque estoy muy atónita, más bien. A mí es un tema que me preocupa, porque de hecho todos decimos que no creemos en las noticias, que el periodismo miente. Es una sensación popular esta. Uno ve la televisión, ve el telediario y tiene la sensación de que seleccionan ciertas noticias y ciertas noticias no. Si vemos sobre qué se escribe, yo diría que el 90% son historias sobre hombres y el 10% sobre mujeres, por ejemplo. O sea que hay una ideología en la elección de una noticia. O sea, no es neutro el periodismo. Entonces parece que si nos ponemos en el lugar de que esto es objetivo y la ficción es otra cosa, pues yo podría decir también desde mi punto de vista que yo sigo a una persona para crear un personaje, que yo investigo muy profundamente para crear un espacio, que el último libro que escribí, Mi familia sigue furiosa, porque es autobiográfico. O sea, podría decir lo contrario. Lo que pasa es que me parece que el periodismo debería reconocer su subjetividad y su intento de descubrir la verdad, No es la verdad, es lo que una persona de raza blanca de cierta edad ve, le interesa según su estilo. Incluso hablamos del estilo de un periodista, o sea que hay algo marcado desde la subjetividad. Entonces yo creo que en esta mezcla de objetividad y subjetividad sucede el periodismo. Pero si decimos que es objetivo, estamos arrogándonos la verdad, y eso sí que lo veo peligroso. Es un punto de vista muy literario, también lo entiendo, Yo solo agregaría que el concepto de la subjetividad se ha ido quedando revaluado. Yo no lo uso. El concepto de la objetividad, perdón. Sí, no lo uso. Me parece que el periodismo es subjetivo, sobre todo este que hacemos nosotros, es subjetivo, ¿cierto? Y además a mí no me gusta
darme golpes de pecho en nombre de una verdad que no sé si voy a encontrar, ¿no? Y siempre tengo al frente la máxima de un escritor colombiano que yo amaba, que se llamaba Héctor Rojas Cerazo, que decía: me gustan los que buscan la verdad, pero desconfío de los que creen que la han encontrado. Sí. Pero en general nos juzgan por ese cliché de la objetividad a los periodistas. Sí. Nuestro No es trabajo cliché, sino que todavía hay mucha gente dándose golpes de pecho Sí. y diciendo cosas como la voz de los que no tienen voz, somos la voz del pueblo. El periodismo, A ver, o sea, sí. Lo que yo decía es, lo nuestro es una mirada. Y en una mirada nunca nadie en su sano juicio podría decir que mi mirada es objetiva, no somos Por tanto, no es del todo verdadera. No, es una mirada. Y una mirada, mi punto de vista desde acá no es el mismo que tiene Alberto, no es el mismo que tiene Sergio, son miradas. Y justamente eso es lo que yo busco cuando busco autores para leer autores de no ficción, la mirada de esta gente sobre el mundo. Y eso es lo que me atrae. Manuel. Yo creo que la objetividad, que es un término terriblemente denostado en esta mesa, la voluntad, ya no voy a decir la objetividad para no levantar ampollas, la voluntad de objetividad sí que la considero necesaria. Sí que la considero necesaria en determinadas crónicas, no las crónicas ambiciosas que aspiran al conocimiento profundo de una persona, a un gran perfil, porque evidentemente no puedes nunca hacer el esqueje objetivo de esa persona. Pero me gusta poner un ejemplo. Para saber un poco, conocer un poco la importancia del periodismo, la importancia del contexto y la importancia de que el periodista que cubra un suceso y que a partir de ese suceso haga una larga crónica, por meternos un poco en el periodismo en el que estamos en esta mesa, tenga una mirada y pueda llegar a acceder a una cierta verdad, ¿no? Una vez me tocó cubrir un accidente de tráfico. Yo trabajaba en un periódico local, había un accidente de tráfico, un coche atropelló a una mujer. Un coche atropelló a una mujer y la mató. Pues la noticia es que un atropello mortal se lleva por delante la vida de una mujer. Esa es la noticia. La noticia cambia radicalmente cuando el que conduce es el exmarido de la mujer. Ahí no hay un atropello. Hay un asesinato. Bueno, hay que investigar, pero que no puede ser casual que el exmarido vaya con un coche y atropelle a esa mujer. Ahí ya no hay una noticia de un atropello, esa es otra cosa. Ahí tienes que contextualizar. Ahí tienes que decir la de víctimas mortales que llevamos a lo largo del año de mujeres a manos de sus maridos. Ahí tienes que contar lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo las administraciones, lo que está haciendo el poder para prevenir, para castigar, para penar con más gravedad a los autores de esos crímenes. Es decir, no estamos hablando de un atropello, estamos hablando de un asesinato machista, para empezar. Y luego ya si tú como cronista quieres contar la historia, y quieres acceder a las fuentes, y quieres acceder a los hijos, y quieres hablar de la familia, y quieres reconstruir esa relación que en algún momento se rompió y terminó con un crimen, no sé por qué no puedes aspirar a ser objetivo. Quiero decir, la verdad es una palabra que efectivamente produce demasiado miedo y entiendo que... Pero puedes construir una larga crónica, puedes hacer una crónica desde la perfecta humildad para conocer detalles y para saber la verdad de lo que estaba ocurriendo ahí, hablando con la suficiente gente que te pueda aportar la información más valiosa, y a partir de ese supuesto accidente de tráfico inicial, se construye una gran historia que además puede servir a muchos lectores o a muchas lectoras pues a ver algo que a lo mejor no están viendo, ¿no? Y aquí ya entramos en un terreno, efectivamente, me encantó esa frase, no arrogarte ninguna voz, no arrogarte, contar lo que pasa no solo fuera de casa, sino acceder a lo que pasa dentro de casa, aprovechando, con perdón de la palabra, ese crimen, para que si algún lector se sienta reconocido, alguna lectora se sienta reconocido, sepa lo que puede pasar también en su casa. Y eso cumple una función a la que ya es ajeno el periodista lo cuenta, y luego cada cual puede interpretarlo como quiera, pero en esa pieza sí puede haber objetividad, sí debe haber objetividad. No debes adjetivar, no debes posicionarte, debes contar la historia y debes dejarla simplemente para que funcione, para que no funcione, para escribirla, para contar lo que ha ocurrido de verdad, no quedándote en el simple atropello que parecía a priori. Yo sí estoy de acuerdo en parte en que veamos la objetividad. Sí, tenemos que tener como referente, como esa especie, esa zanahoria que va adelante del caballo,
para que camine En el momento, sin lograr alcanzar. en el momento en que uno ya se pone a escribir, ya lo está escribiendo uno. Claro, es decir, no hay un narrador objetivo. Quiero Es decir, decir que esa la misma historia puede actividad- cambiar si la escribe Alberto, si la escribo yo, si la escribe cualquiera del público. En ese momento ya se deshace un poco ese concepto de la objetividad, pero nuestras historias pueden parecerse mucho, o pueden contar más o menos la misma historia. No vamos a tergiversar los hechos, no vamos a cambiar absolutamente nada de eso, con un estilo o con otro, pero no vamos a contar ninguna mentira y podemos seguir un sendero, un patrón que dignifique la historia, que no la pervierta. Quisiera aprovechar los últimos minutos de este conversatorio, porque el público que tenemos ahorita, según pude ocultar antes de venir, hay estudiantes, hay jóvenes periodistas, y a veces uno de los dilemas en esto de la crónica es preguntarnos si la crónica va para todo periodista. O sea, si todo redactor de un periódico de alguna manera puede, como en el baile, pues que todos podemos aprender a bailar, pero algunos lo hacemos muy mal. Entonces, se nos da a todos aprendiendo, estudiándola, o se nace como una vocación, Alberto. Bueno, yo lo que ¿Hay quiero... contadores de historia natos o se pueden formar, o nos podemos formar en eso? Yo lo que creo es que cada quien tiene derecho a defender la vocación que crea tener y defenderla hasta las últimas consecuencias, hasta donde se pueda, ¿no? No estoy muy seguro de que si alguien carece de talento, se pueda hacer el milagro de insuflárselo por ósmosis. No estoy muy seguro de eso, pero tampoco me atrevería a asumir la responsabilidad de descalificar a nadie. Yo creo que cada quien sabe cuando se mira frente al espejo a quién se parece, ¿no? Y cada quien sabe a qué puede optar. Y digo, si yo me presentara a correr los 100 metros planos, eso demostraría que soy muy optimista, pero no necesariamente que corra bien los 100 metros planos, ¿no? Yo creo que no todo se debe contar a través de la crónica, no todo se debe tratar a través de la crónica. Ahora yo veo que hay un vicio que con mi colega Cristian Alarcón le llamamos narratofilia, ¿no? Que ahora lo quieren narrar todo, hasta los pies de foto. Entonces ya nadie quiere decir, ningún periodista quiere decir subió el precio de la leche, sino aquella tarde cuando el presidente de la Federación de Ganaderos entró a la reunión. Dame el puto dato, no me jodas. O sea, a ver. Entonces, Sabrina, sobre lo mismo, sobre la... Mira, sobre lo mismo, yo digo, hay gente que es maravillosa escribiendo columnas, hay gente que es maravillosa haciendo entrevistas. Yo de verdad creo que no todo el mundo tiene el mismo talento para todas las cosas, pero si alguien quiere ser cronista, tampoco voy a decir, no, si no naciste con el don, olvídalo, porque yo creo mucho en el valor del trabajo, el esfuerzo sobre la inspiración. Uno, para hacer un trabajo de calidad no es sentarse y la musa descendió sobre ti, es una cantidad absurda, brutal de trabajo, y si estás, de verdad tienes ganas de contar historias, de dedicar tu vida a buscar estas miradas, a buscar estos personajes, a hacer este trabajo, entonces adelante, hay que leer mucho, hay que perseguir mucho, hay que invertir un montón de tiempo. Entonces sí, yo creo que hay gente que quizás no tenga este talento inmediato en el que tú dices tiene 11 años y ya se ve que ya se va a ganar el Nobel de Literatura en el caso de los escritores, pero puede haber alguien que con mucho esfuerzo logra tener una escritura honesta, decente, digna, que también vale la pena. Clara, ¿cómo se descubre un buen contador de historia? Bueno, es como, según lo cuentas, es como si estuviera dentro de un huevo y hubiera que abrir el huevo y dentro hay un gran contador de historias, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un carácter y con unas ganas de hacer las cosas y que el resto se aprende. No creo que la musa nos inspire para ser ni escritores, ni poetas, ni cronistas, ni nada. Me parece que hay que formarse simplemente, o sea, que si uno quiere hacer esto y su carácter le dice que esto es lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer es leer muchísima literatura, porque los trucos están ahí, están básicamente en la literatura, y cuestionarse las cosas.
y no pensar que las cosas se dan por sí, dan mucho trabajo. Hay trabajos mucho más fáciles que ser periodista o ser escritor, o sea, se pueden elegir otras cosas. Cuando le dan el premio Nobel a Alexievich, a la mujer bielorrusa, creo que se pone un poco el acento, me parece interesante a mí, en que literatura y periodismo se tocan en el oficio. Y ese oficio es algo que se puede aprender, pero perfectamente. No creo que sea una cuestión de elegidos en absoluto. Manuel. En nuestra casa en el pueblo teníamos un bajo vacío. Y yo abandoné los estudios, o empecé a abandonar los estudios ya mientras seguía estudiando, pero se me veía con poquita gana de seguir, ¿no? Y entonces empecé a buscarme una vocación, ¿no? Dije yo, bueno, pues ya que no voy a ser licenciado universitario, pues tendré que ser artista, ¿no? Tendré que buscar algo que mole, ¿no? Entonces me empecé a interesar por la música y mis padres asistieron entusiasmados a mi vocación musical y dijeron, pues ya saben, pues entonces en el bajo hacemos una tienda de instrumentos de música y la llevas tú y te pones allí si te gusta mucho la música. Y cuando yo empecé a escribir y quería hacerme escritor o periodista, la idea era que en ese bajo se montase un kiosco. Bueno, si te gusta la prensa, entonces vendes periódicos. Si te gusta la música, vendes saxofones y demás, hasta que al final creo que me vieron el vicio por beber y lo que se montó fue un bar y fui yo el camarero. Que yo les decía, pero yo quería estar al otro lado. Y me puse de camarero pues hasta que empecé a trabajar en el diario en el que empecé a colaborar. Con esto te quiero decir que, primero, que he tenido muchísima suerte. Y segundo, que yo no sabía escribir y no supe escribir hasta hace muy poco tiempo. Y cuando digo no supe escribir, hablo sin falsa modestia, que es una cosa que detesto. Yo ahora estoy más o menos orgulloso de lo que escribo, por lo menos lo suficiente como para releerme. Pero yo no sabía construir frases y yo tenía aún faltas de ortografía cuando tenía 25 o 26 años. Hasta me ponen música porque eran unas faltas gravísimas. Yo siempre digo, a mí me dan un sillón en la Real Academia, me dan la letra B, me pongo tan nervioso al entrar que me siento en la V cuando llegue. Quiero decir, me ha costado muchísimo trabajo y no tengo ningún talento natural. Y es algo con lo que vivo y que se me dice, oye, tienes como cierta facilidad. Mi facilidad son toda la vida leyendo y mi facilidad son 20 años escribiendo. Esa es la facilidad que tengo yo. Porque hace 5 años, hace 10 años no se podía sostener ninguna página mía. Es decir, soy fruto de una serie de azares y de muchísima constancia, pero talento natural sí, hay gente que lo tiene. En mi caso no, y no pasa nada, puedes seguir escribiendo y publicar. Bueno, aprovechemos los últimos minutos, ya me están haciendo señas de si hay algún par de preguntas del público que quisieran hacer a las personas, con mucho gusto. Si hay. ¿Nadie? Bueno. Entonces, Alberto, sobre la otra, a Rosa Montero leí decir, el detalle es la sustancia a la hora de construir un relato. O sea, fijarse en eso, cuando vos ves a Crispin Belé, fijarse eso, si se está poniendo el calcetín con la mano izquierda, fijarse en el olor, fijarse para darle, precisamente buscando esa verosimilitud, para que la gente entienda que lo que vos estás contando es cierto, que vos estuviste en el lugar y que esa es digamos, la riqueza de la crónica, más que quedarse en la idea importante, sino en la atmósfera que construís. Sí, acuérdate lo que decía Flaubert, en los detalles está la verdad, ¿no? En realidad hay cosas que yo no creo si me las cuentas de manera abstracta, sino cuando me das un detalle que lo haga creíble, que lo haga… Cuando me das un detalle que me haga ver eso, ¿me entiendes? Como pasa todo el tiempo cuando uno lee no ficción, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Joan Didion, que casi no la mencionan, ¿no? Y ella es muy obsesiva con el detalle, ¿no? Tiene una delicadeza para escoger los detalles, ¿sí? Yo creo que no se pueden contar historias de no ficción si no eres y de ficción también incluso, realmente de ficción también, si no eres una persona obsesiva por los detalles, ¿no? Eso. Ya. Sabrina, digamos, en esto de la narrativa, ¿qué herramientas recomendarías pues, a los periodistas jóvenes para la construcción de crónicas? Esas herramientas que se utilizan para construir una buena crónica. Lectura. Es el fondo de armario
para vestir una historia. Necesitas leer para entender las estructuras y leer de todo. No vamos a leer solamente voy a leer las crónicas de New Yorker. No, voy a leer poesía, voy a leer literatura, voy a leer no ficción, voy a entrar a otras artes, voy a ejercer el ejercicio de la observación, voy a ir al museo y voy a intentar describir este cuadro que estoy viendo. Entonces, la gran herramienta, lo primero antes de escribir es leer. Ahí tienes el fondo, el conocimiento del lenguaje en la lectura. Y lo segundo es el trabajo, el trabajo, la dedicación de escribir, reescribir, volver sobre tu versión, volver a buscar los detalles, volver, darle la vuelta al texto si no estás encontrando tu estructura. Alberto hablaba de los detalles que te revelan mucho más sobre una cosa. Yo tengo un personaje, una persona sobre quien escribí, y la crónica, la historia la comienzo con un detalle. Es una persona que tiene un oído total, en el cual la vida es perturbadora, tiene que salir a la calle con tapones en los oídos, pero se gana la vida trabajando como sonidista. Entonces, el primer detalle de este perfil fue que cuando se levanta en la mañana, su esposa no le puede hablar. Él necesita un momento de relativa paz. O sea, no puede haber exprimidores de naranja, no puede haber licuadoras funcionando, ni siquiera la tostadora. Necesita un tiempo en silencio, en esta burbuja de silencio que puede ser su casa. Entonces su mujer a veces se olvida y él le hace así. Y es un detalle que mucha gente me decía después de haber leído, yo me sentí tan identificado porque yo no tengo oído total, yo no tengo este problema. Pero yo también cuando me levanto no quiero que nadie me hable porque me molesta. Entonces, ese detalle fue un detalle que conectó y que comenzó a seducir al lector para convencerlo de que tenía que leer mi crónica, ¿ya? Entonces, es eso. Y eso se encuentra con trabajo. No fue en el primer momento que encontré ese elemento. Le di muchas vueltas a las muchas páginas que tenía, a las muchas entrevistas que tenía, a los meses de seguimiento de este personaje. Eso. Yo, más o menos, cuando yo estudiaba periodismo hace algunos años, varios años ya, me acuerdo que se vio un estudio sobre la composición de lo que los periódicos nicaragüenses presentaban, los géneros que se utilizaban. Y una de las cosas que más nos asustó en ese momento es que el 90% del contenido de los periódicos eran nota informativa. En ese tiempo se había llegado por la evolución que tuvo el periodismo en su propio momento, a que la nota informativa se había tomado por completo las redacciones, y en realidad se hacía muy poca entrevista, muy poca crónica, muy poco reportaje, y se destinaba a espacios como las revistas especializadas, los libros, los ensayos. Ahora hay mucho más, se ve mucho más. Entonces yo creo que más bien el viejo formato de la crónica, que viene desde muchísimo antes de que existiera el periodismo, incluso así como lo conocemos, el periodismo moderno, ya teníamos los cronistas de India, los cronistas de suceso al principio, en las primeras etapas del periodismo, eran una belleza lo que escribían, cómo escribían, relataban un crimen o cómo ocurría. Los nuevos tiempos han hecho aparecer unos nuevos formatos. Entonces, sobrevive la crónica, podemos hacer crónica porque generalmente la asociamos a estos espacios naturales de la crónica, que son las revistas, las páginas del impreso, los libros, pero hay ahora plataformas nuevas. Están las redes sociales, está la web, están los blogs, están el uso de videos y esas cosas. ¿Se puede contar una buena historia? Sí. Yo creo que en esta época, de lo que tú dices de los nuevos medios, ¿no?, aparece lo fragmentario con muchísima potencia. O sea, estas crónicas más largas piden un lector que tiene ganas de leerse un libro a veces, o sea, que tiene la intención de investigar sobre algo, pero creo que hay un género que es la microficción, que está muy ligado con la forma de contar actual, que es fragmentaria, rápida, y que la noticia se hace a través de un mosaico. O sea, con entrar en Facebook uno se da cuenta de esto, ¿no? Que ya el periodista ha perdido su lugar en cierta medida, o quizá ha ganado un lugar en otra parte. Y la gente misma es la que comenta. La gente misma, creo que es muy importante. Esto cambia totalmente el paradigma, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado me parece muy importante mencionar que hoy en día hacer periodismo a veces es jugarse la vida. O sea que no es cualquier cosa, estamos hablando de técnicas y hay una búsqueda de la verdad en contra de lo que yo estaba diciendo antes, que me parece que es esencial y que hay que reivindicar y que hay que respetar también. Y Manuel, sobre eso mismo, para terminar, ¿verdad? Esta es la última. Porque Sabrina decía al comienzo de su intervención que nos han hecho creer que la gente no lee y que quiere leer en formatos muy cortos, pero la verdad es que es cierto, también hay mucha gente que no lee y que espera nuevos tipos de lectura, y nosotros se los estamos dando, estamos escribiendo para nosotros mismos o para nuestro nuevo público que quiere leer otras cosas distintas. Ayer, después de un testimonio brillante, la escritora Piedad Bonet en este auditorio dijo una cosa muy valiente. Cuando ella escribe del suicidio de su hijo, dijo: yo escribí un libro, pero yo escribí un libro para que la gente lo leyese. Yo quería que la gente lo leyese. Yo no era un ejercicio íntimo que yo hiciese, era un libro en el que abordaba un suceso real, un suceso traumático, pero lo hizo para que la gente lo leyese. A mí me preguntan en las facultades estas preguntas que llevan implícita la respuesta, ¿no? Usted escribe, bueno, tú escribes de una forma que, en fin, no te dejas llevar por que la gente lo lea, o no te prostituyes, a veces con esa palabra te decían. Y yo digo, no, perdona, vamos a ver, es que yo primero soy un periodista de mi tiempo, y el tiempo que a mí me ha tocado vivir exige una concentración altísima del lector para no irse a cualquier otra pestaña. Porque antes aún había que levantarse de la butaca, ir a la biblioteca a coger otro libro, ahora tienes que hacer así con el dedito y adiós lectura. Por lo tanto, yo escribo sin prostituirme, buscando la atención del lector. Y si tengo que hacer un primer párrafo quemando naves, tengo que hacer un primer párrafo quemando naves, pero no se me puede caer el lector en el primer párrafo. Pienso en el lector cuando sigo en el segundo y en el tercero, restringiéndome a los hechos, sin inventar. Por eso la envidia al novelista, ¿no?, que puede conseguir hacer ese tipo de cosas, pero intento escribir de tal forma que pueda tener la atracción del lector, porque me interesa. Yo no quiero ser un escritor de nadie, yo no soy un artista, yo no estoy haciendo aquí ningún tipo de auto de fe sobre mí mismo. Yo soy un periodista que tengo que contar una historia y me interesa que el lector la lea. Por lo tanto, me interesa atraparlo desde el principio. También estabais hablando antes sobre la ficción, y la realidad, y las fronteras que son necesarias, sobre todo para asomarse a ellas. Y yo estaba pensando y cavilando cuando estabais hablando ahora vosotros sabéis cuál es el español más famoso de la historia. El español más famoso de la historia es un personaje de ficción, es Don Quijote de la Mancha. Sabéis cuál es la familia más famosa de Colombia, es una familia que no existió, es la familia Buendía. Es decir, son referencias. Esto me lo contaba hace poco el español David Trueba, cuando me decía, oye, pero cuando alguien busca el ser español, ¿dónde hay que buscar el ser español? No está hablando del Carlos primero, no está hablando de la duquesa de Alba, se refiere directamente a Don Quijote. Y yo pienso, ¿cuál es la novela de ficción y cuál es la novela de no ficción? Perdón, la novela de ficción no existe. ¿Cuál es el relato de no ficción? ¿Cuál es la historia real y cuál es la ficticia entre Julian Sorel, por ejemplo, y Jean-Claude Romance? Es decir, Julian Sorel en Rojo y Negro de Stendhal te está contando muchísimas más cosas de la vida, muchísimas más cosas acerca de nosotros mismos, que a lo mejor cualquier tipo de reportaje o de crónica. Mientras que la historia disparatadísima de Jean-Claude Romance, por eso es tan atractiva, la del libro de Alazario de Carrer, es una historia que pasaría por una novela perfectamente. Lo brillante y lo que hace maravilloso ese libro es que ocurrió, es el hecho real. Si fuese irreal, pasaría a lo mejor por ser una novelita, muy atractiva, pero una novelita. No, es que ocurrió, por eso es una obra maestra de la no ficción. Y Julian Sorel y Madame Bovary y Holden Caulfield y Ana Karenina no existieron, pero son perfectamente verosímiles. Ha ocurrido lo que ellos han hecho en la ficción. Ocurre continuamente. Estamos sembrados de Julian Sorel, estamos sembrados, afortunadamente, no con su final, de Madame Bovary. Quiero decir, la gente, el arte, en muchas ocasiones imita la vida, pero también la vida también termina imitando al arte. Yo quería agregar algo sobre lo que está diciendo Manuel. Y es que los escritores de ficción también cuentan la verdad. Los escritores de ficción incluso se ocupan de verdades sumamente trascendentes del ser humano que son tan íntimas, a veces tan dolorosas, tan difíciles de contar, que en la no ficción no se pueden abordar, ¿sí?
es por la misma razón por la que existen los carnavales, ¿no? Hay los pueblos, hay ciertos pueblos que para asumirse a fondo necesitan esa máscara de vez en cuando para poder sacar lo que tienen adentro durante un momento, y por eso existe la novela, el cuento, pero el periodismo a veces se da muchos golpes de pecho en nombre de una verdad y se arroga la facultad de decirla, ¿no? Y ni siquiera es capaz de construir un discurso de la duda. A mí me llama la atención que los periodistas afirmamos y los filósofos dudan. Hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que está fallando. Me alegra muchísimo que hayamos acercado con tanto. esto terminamos, ¿verdad? Hemos acercado las posiciones absolutamente con una defensa de la literatura. Ya, muchas gracias. Solo agregaría que Martín Caparrós, porque tú estabas hablando, le preguntaste por nuevas, por las nuevas formas y hablaste de las redes sociales. Yo entiendo que las redes sociales son una necesidad de estos tiempos, yo las uso, también tengo incontinencia verbal en las redes sociales, pero yo no pretendo que ese sea el espacio del periodismo. El espacio del periodismo es el periodismo mismo. En las redes sociales yo comunico o dirijo a la gente hacia lo que hago. Yo digo, muéstrame un editor que esté demasiado preocupado por lo que se discute en las redes sociales para hacer que su periódico se parezca a las redes sociales y yo te diré dónde hay un mal editor. Necesitamos periódicos que recuperen la fe en sí mismos, periodistas que crean que el periodismo es una maravillosa herramienta para que las sociedades aprendan a entenderse a sí mismas. Solo después de recuperar eso, seguiremos hablando de la vitalidad del periodismo. Ya.